En la arquitectura moderna, durante mucho tiempo se valoró la pureza formal, la claridad funcional y la coherencia estilística. Es por esto que Robert Venturi propone una visión alternativa a la simplicidad del movimiento moderno, defendiendo una arquitectura que abrace la ambigüedad, la riqueza formal y las tensiones inherentes al entorno. En los capítulos del 1 al 4, el autor plantea que los edificios no deben entenderse como objetos aislados, sino como elementos que interactúan activamente con su contexto cultural, histórico y físico. Venturi destaca que el valor de lo complejo y contradictorio como reflejo de la realidad y propone una arquitectura que reconozca las múltiples capas de significado que surgen del diálogo entre forma, función y lugar. Un suave manifiesto en favor de una arquitectura equívoca. Este critica la rigidez del movimiento moderno y la idea de que menos es más. Venturi defiende una arquitectura compleja y contradictoria, pero no confusa, que mezcle estilos y tenga múltiples significados. Prefiere lo híbrido, lo ambiguo y lo redundante, en lugar de lo puro y lo simple. Un ejemplo sería la Casa de Girasole de Luigi Moretti, que refleja esta mezcla y complejidad formal. Complejidad y la contradicción. Venturi critica la arquitectura moderna por ser demasiado simple y rechazar la ambigüedad. En lugar de eso, propone una arquitectura que refleje la realidad compleja, contradictoria y llena de tensiones. Para él, menos no es más, porque esa simplicidad extrema ignora muchos problemas reales y propone usar elementos simbólicos, decorativos y contradictorios que enriquezcan la experiencia. Un ejemplo sería la Wheelhouse, que mezcla estilos y genera múltiples lecturas, y otro ejemplo sería los edificios AT&T, que tiene una contradicción entre el modernismo y elementos clásicos. La ambigüedad. Venturi dice que lo ambiguo no es confuso, sino abierto a muchas interpretaciones. En la arquitectura genera tensión y riqueza de significados, pero no es un defecto, sino una forma de reflejar la complejidad de la experiencia humana. También revaloriza los símbolos y las formas decorativas y todo lo que la modernidad quiso eliminar, porque cree que la arquitectura debe comunicar y conectar culturalmente con las personas. Un ejemplo sería la banda Venturi House, que parece simétrica pero tiene elementos descentrados, y la casa de música, ya que el volumen parece caótico pero está diseñado con lógica. Robert dice que la complejidad tiene integraciones múltiples, niveles de significado y función. Sus elementos presentan contradicciones y dualidades que reflejan la integración con el entorno físico, social y simbólico. La consistencia de estructuras opuestas enriquece la percepción y añade una profundidad a la experiencia, como por ejemplo Chris Charles, la torre omnidireccional que a la vez funciona como una torre y un muro. También tenemos el Ayuntamiento de Brujas, que es la escala de edificios en relación con la plaza cercana. Y por último, el Museo de Seoane, que son unos espacios que son a la vez rectangulares y curvilíneos. Venturi dice que la arquitectura moderna y clásica existe en una constante en la que los objetos combinan características opuestas o contradictorias. Por ejemplo, una fachada es simplemente simple y compleja y un edificio es a la vez central y direccional, formando pares de lo uno y lo otro que se articulan y relacionan un mismo conjunto. Por ejemplo, Santa Sofía en Estambul tiene una cúpula central con ábsides con media cúpula, y el pabellón de Bomarzo de Vignola tiene la puerta y el pórtico hueco que combinan elementos cerrados y abiertos. Venturi dice que la arquitectura cambia con la percepción del observador. Su forma es ambigua, continuidad de fragmentación, ornamentación y simplicidad coexistente, generando múltiples interpretaciones. En esta tensión entre forma y fondo, reflejan las contradicciones de la realidad social y cultural. Por ejemplo, en la Academia de Bellas Artes, la escala monumental que comunica el interior con la calle refleja cómo la percepción del tamaño y la función pueden cambiar con el contexto. También tenemos el Palacio de Blenheim, la división igualitaria de los intercolumnios, aunque imperfecta, refuerza la unidad del conjunto, generando una tradición formal que enriquece su percepción. Luego de toda esta investigación, pudimos llegar a la conclusión de que la arquitectura no debe temer a la complejidad, por lo cual Venturi propone una arquitectura que abrace la complejidad y no la evite, reflejando la riqueza del mundo real.
Asimismo, vemos que el contexto importa tanto como el objeto arquitectónico. Esto quiere decir que los edificios deben dialogar con su contexto histórico, cultural y físico, y no existir de forma aislada. Asimismo, lo contradictorio no es un error, sino una posibilidad expresiva. En esto nos podemos dar cuenta que la contradicción en la arquitectura no es un error, sino una forma válida de expresión. También que el rechazo y la rigidez del movimiento moderno cuestiona la simplicidad extrema del movimiento moderno y se defiende una visión más abierta y ambigua. También, por último, que la arquitectura como lenguaje plural es capaz de transmitir múltiples significados al mismo tiempo. Gracias.